Buenos días, ingeniera. A continuación hablaremos de los parámetros físicos del agua. Son los que se definen a las características del agua que corresponden a los sentidos de la vista, tacto, olfato y gusto. Primeramente hablaremos sobre el color. El color del agua puede ser de origen natural o por contaminación. Hay que recordar que todas las aguas presentan una tonalidad variable dependiendo de muchas circunstancias. Es el resultado de la presencia de materiales de origen vegetales, tales como los ácidos húmicos, la turba, el plancton, y de ciertos metales como son el hierro, el manganeso, cobre, cromo, y que están disueltos o en suspensión. Bueno, constituye un aspecto importante en términos de consideraciones estéticas. Hay que considerar que según el origen del color, los principales tratamientos de eliminación pueden ser la coagulación, la filtración, la cloración y la absorción en carbón activo. El otro parámetro físico es el olor. Estos son debido a tres factores muy importantes, pero existen muchos más. Los principales son el cloro, los fenoles y el ácido sulfídrico. Bueno, el olor es indicativo de la existencia elevada de actividad biológica, por ello en el caso de las aguas potables no debería apreciarse olor alguno. No solo en el momento de tomarla, sino después de 10 días en un recipiente cerrado y a una temperatura por medio de unos 20 grados centígrados. El siguiente aspecto es el sabor. El agua potable no debe tener un sabor alguno o debe tener un sabor débil y agradable. Las aguas puras tienen un sabor menos agradable debido a que contienen una cantidad menor de sales minerales. Esto hace que el sabor sea un poco más soso. Salvo el sabor debido a la mineralización del agua, que es fácilmente apreciable. El resto de los sabores son indicadores de contaminación o de la existencia de algas u hongos. Así ciertos microorganismos producen ejemplos sabores terrosos o producen sabor medio amargos, podridos, incluso pueden llegar a presentar sabores de amargo o agrio. Bueno, para el agua, la apreciación sensitiva del sabor solo se deberá hacerse en los casos que no se conozca su origen, que son seguras para ser bebidas. Nunca se debe probar aguas que no se conoce su origen. Tenemos otro aspecto muy importante que es la turbidez y la visibilidad. Es una medida de la dispersión de la luz por el agua como consecuencia de la presencia en la misma de materiales suspendidos que son coloidales o particulados. Bueno, la presencia de materia suspendida en el agua puede indicar un cambio en la calidad, como por ejemplo la contaminación por microorganismos o la presencia de sustancias inorgánicas finamente divididas como vendrían a ser la arena, el fango, la arcilla y etcétera, o de materiales orgánicos. La turbidez y la visibilidad es un factor ambiental importante en las aguas naturales. Bueno, esto se mide con el disco de Secchi y se reporta en unidades de longitud que representan la profundidad en la zona fótica, que es decir, la zona hasta donde llega la luz y puede realizarse la fotosíntesis. Por lo tanto, aguas turbias tienen una actividad fotosintética más débil, lo que afecta a la producción de fitoplancton y también a la dinámica del sistema. Otro punto muy importante que es la temperatura. Bueno, la temperatura del agua tiene una gran importancia en el desarrollo de los diversos procesos en los que ella se realiza. Bueno, de forma en que aumenta la temperatura, se modifica la solubilidad de las sustancias, aumentando la de los sólidos y disueltos y disminuyendo la de los gases. Bueno, la actividad biológica aproximadamente se duplica con 10 grados centígrados aproximadamente. Una temperatura elevada implica la aceleración de la putrefacción, y por lo tanto un aumento en la demanda de oxígeno paralelamente y se disminuye la solubilidad de este. Bueno, las aguas residuales presentan mayor temperatura de que las naturales y y las industriales dependerán del tipo de proceso utilizado y del volumen del agua también. El último punto importante serían los sólidos. Bueno, el agua puede contener partículas en suspensión y compuestos solubilizados. Bueno, la suma de ambos se conoce como sólidos totales, que vendría a ser SP. Bueno, la determinación de la cantidad de sólidos totales se presenta en una muestra de agua que se realiza evaporando un volumen conocido de muestra y sacando los residuos de la estufa en una temperatura de 105 grados centígrados para ser posteriormente pesada y se puede indicar el resultado en miligramos sobre litro. Este parámetro permite conocer el contenido total de las sustancias no volátiles presentes en el agua. Bueno, además de analizar el contenido en sólidos totales, se conoce como parte de dichos sólidos si se encuentra disuelta o que esté sedimentada. Otro grupo importante de los parámetros del agua son los parámetros químicos. Entre el primer parámetro químico está el pH. Es una propiedad básica e importante del agua que afecta a muchas reacciones químicas y biológicas. Sus componentes alcalinos son los que elevan el pH del agua y los ácidos quieren provocar su descenso. La demanda química de oxígeno o en sus abreviaturas de QO es la cantidad de oxígeno consumido por los cuerpos reductores presentes en el agua sin la intervención de los organismos vivos, nitrógenos y derivados.
Las formas inorgánicas del nitrógeno incluyen nitrato y nitritos, amoníaco y nitrógeno molecular. Estos provienen de la disolución de rocas y minerales, de la descomposición de materias vegetales y animales, y de efluentes industriales. Fósforos y derivados. El fósforo elemental no se encuentra habitualmente en el medio natural, pero los ortofosfatos, pirofosfatos, metafosfatos, polifosfatos y fosfatos orgánicamente unidos si se detectan en aguas naturales y residuales. Hidrocarburos. Bajo la denominación de hidrocarburos se encuentran agrupados una serie de compuestos cuya característica común es el presentar en su estructura átomos de carbono y de nitrógeno. Entre todas estas sustancias se pueden diferenciar dos grupos que presentan una mayor importancia: los hidrocarburos derivados del petróleo y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos últimos son muy cancerígenos. Detergentes. Son sustancias que poseen unas importantes propiedades limpiadoras, constituidos por uno o varios agentes surfantes, compuestos minerales, también asociados a materias orgánicas, mejorantes a enzimas y a secuestrantes. Y por último tenemos los cloro y cloruros. El cloro elemental es un gas amarillo verdoso altamente soluble en el agua. El conjunto de cloro libre y cloro combinado se lo llama como cloro residual total. El ion cloruro se encuentra ampliamente distribuido en el medio ambiente, generalmente en forma de cloruro, sódico, potasio o cálcico. El gran inconveniente de los cloruros es el sabor desagradable que comunican al agua. Y finalmente los sulfatos. El ion sulfato es la forma oxidada y estable del azufre, siendo muy soluble en el agua. Sin embargo, los sulfatos del plomo, bario y estroncio son insolubles. Estos sirven como fuente de oxígeno a las bacterias en condiciones anaeróbicas, convirtiéndose en el sulfuro de hidrógeno. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre los parámetros bacteriológicos. Los riesgos para la salud relacionados con el agua de consumo más comunes y extendidos son las enfermedades infecciosas ocasionadas por agentes patógenos como bacterias, virus y parásitos. Las bacterias más comunes en el grado de peligro que suponen para la salud y su persistencia en el sistema de abastecimiento de agua las hacen potencialmente más peligrosas. Tenemos 6 bacterias comunes, las que se encuentran en pantalla. La primera es la Escherichia coli. Son bacterias gram negativo que se encuentran comúnmente en los intestinos de los animales y los seres humanos. Es importante tener en cuenta que los residuos de animales humanos pueden entrar en nuestra agua de muchas maneras, de las cuales es por el medio de la lluvia y el derramiento de suelos de la tierra. Tenemos los síntomas que es fiebre, náuseas y vómito. En agua potable el nivel de E. coli es 0. Las aguas superficiales en contacto corporal completo es de 235 UFC sobre 100 milímetros. El agua superficial en contacto corporal parcial es de 275 UF sobre 100 milímetros y el agua residuales es de menor de 1 y menor de 2.2 UF sobre 100 milímetros. La Campylobacter jejuni son bacterias gram negativo que presentan en el intestino delgado. Se encuentran en muchos entornos, especialmente en los frecuentan animales y en el agua de fuente importante de transmisión. La presencia de los patógenos en el agua superficial depende de gran medida de la precipitación, la temperatura del agua y la presencia de aves acuáticas. Tenemos los síntomas que es fiebre, diarrea, vómito y náuseas. La Shigella son varillas gram negativas, no móviles, facultativamente anaeróbicas, no formadas de esporas. Los síntomas tenemos dolor abdominal, diarrea, se suele transmitir a través de aguas contaminadas por vía fecal oral. Su presencia en el agua potable suele indicar una contaminación fecal humana reciente.
Las salmonelas son bacterias gram negativo que se comporta como patógeno intercelular facultivo. Los síntomas es escalofrío, diarrea, dolor de cabeza. Se transmite al agua a través de la contaminación fecal de las descargas de aguas residuales en el ganado y los animales salvajes. La Legionella pneumófila se puede ingresar al pulmón humano y causar una forma grave de neumonía. Son miembros de la microbiota natural de muchos ambientes de agua dulce como ríos y embalses, donde se encuentran la cantidad relativas bajas. Prosperan en ciertos entornos acuáticos creados por los seres humanos, como dispositivos de enfriamiento de agua. Las pseudomonas aeruginosa son habitantes comunes en el suelo, en el agua dulce y los ambientes marinos. Pueden multiplicarse en ambientes acuáticos y también en las superficies de ciertos materiales orgánicos en contacto con el agua. Se dividen en varios ambientes como lavabos, baños de agua, sistemas de agua caliente, duchas, piscinas spa, y los síntomas son de fiebre, dolor abdominal y diarrea. Gracias por su atención.